que tecnología sin metodología es igual a nada. Y eso aplica tanto a nivel de ventas como a nivel operativo. Si una persona renuncia o hay que despedir a una persona, regularmente el responsable de eso no es ni siquiera la persona, es el líder que contrató a esa persona. Con el famoso síndrome del impostor. Yo voy a ser capaz de liderar a 46 personas en 6 países. Uno empieza entonces a ponerse en duda. Ya si te das cuenta, son 3 indicadores bien sencillos que cuando vos tenés una correcta planificación en la parte de las metas comerciales, es muy fácil salir a medir al equipo. Creo que lo dijiste de una forma correcta. Hay que dejar de dramatizar tanto la venida de la tecnología, porque es como estarnos asustando con el petate del muerto. Ahí viene, te van a quitar el trabajo. Dentro de todo esto, yo creo que es más un llamado a busquen profesionalizarse y quítense la pereza mental de realmente tener que salir a trabajar y muévase. Hola, ¿cómo están? Yo soy Iván Cervera López. Bienvenidas y bienvenidos a Un Café con Mayaquín, una plática inmobiliaria acompañada de un café. En el episodio de hoy tenemos como invitado a Juan Pablo Palmieri. Juanpa es socio fundador de Kiven, una empresa dedicada a ayudar a los desarrolladores a vender más, creando estrategias de marketing y procesos de venta basados en la medición de indicadores. Pudimos platicar acerca de cómo han crecido en 2 años para tener presencia en 7 países, de cómo su metodología de medición resulta fundamental para tener procesos claros de crecimiento, de cómo la tecnología sin metodología no sirve de nada y que crecer comprometiendo la calidad es una muy mala idea. Como siempre, espero que disfrutes del episodio. Acuérdate que no dejes de compartir y darle like a nuestro canal de Spotify y YouTube para que esta información pueda llegar a más personas, y te lo vamos a agradecer generando más contenido de valor para que puedas seguir conociendo el sector inmobiliario de Yucatán. Además, te invito a que nos sigas en Instagram y en TikTok como Un Café con Mayaquín, para que estés enterada y enterado de los nuevos episodios que vienen, así como tener a la mano los momentos más relevantes de cada conversación. Y aprovecho el comercial para invitarte a que, si te dedicas a la asesoría inmobiliaria, compres mi libro, El ABC Inmobiliario, lo que no puedes no saber, de venta en Amazon, que te va a servir como una guía básica para poder llevar un proceso de comercialización perfectamente estructurado, medible, y que te permitirá tanto entender todo el proceso como ir identificando las áreas de mejora que puedas tener. Ahora sí, les dejo con el episodio. Juanpa, pues bienvenido a Un Café con Mayaquín. Muchas gracias a ti por aceptar la invitación, por venir. Aproveché tu visita a nuestra bella ciudad para robarte unos minutitos o un par de horitas para conversar contigo. Me gustaría empezar, si te parece bien, que nos cuentes quién es Juanpa, quién es JP. ¿Quién es JP? ¿Quién es JP? No, pues muchas gracias a ustedes por el espacio, por tomarnos en cuenta para esto. Yo soy Juan Pablo Palmieri, soy guatemalteco. Llevo ya 6 años viviendo en Colombia. Soy y tengo el gusto de liderar una empresa que se llama Kiven. Yo fundé Kiven hace ya casi 2 años. Es una empresa que se encarga de ver toda la parte de procesos, metodología, tecnología y mercadeo de ventas para proyectos inmobiliarios. Em, Soy corredor aficionado a la montaña y, y eso. Em, Mencionas varias cosas, ¿no?, que llaman la atención. Guatemalteco, en broma decíamos un poquito parlante colombiano también, ya un poco, ¿no? Y llevas ya 6 años viviendo en Colombia. ¿Cuál es esta historia? ¿Por qué estás en Colombia? Un poquito de tu background en ese sentido. Hay básicamente dos versiones de la historia. La profesional es que en algún momento íbamos a abrir otra empresa en la que yo también tenía sociedad y viajamos a Colombia porque a Guatemala se nos iba, pues queríamos ir extendiendo un poquito el tema de la experiencia que íbamos teniendo. La otra es porque me casé, pues me casé en Colombia, ya realmente el amor ¿Eres una mujer colombiana? Sí, yo estoy casado con una paisa, con Melissa, Ahora, y pues realmente por ella es que termino allá en Medellín. Ya 6 añitos después ya se me cambia la forma en la que hablo, se me cambian muchas cosas, pero muy enamorado de la cultura colombiana y de ese país tan lindo que nos abrió las puertas. Al final, hoy somos 46 personas en Kiven y de las 46, te diría el 70% es colombiano, y es impresionante la gente colombiana cómo trabaja a un ritmo distinto. qué gusto en tener esta parte. Tuve oportunidad de conocer Medellín, ¿no? Me parece una ciudad increíble, bonita, con un poco de todo, ¿no? Y me hace mucho sentido que estés viviendo allá para aprovechar y disfrutar, y más si tu mujer es de allá. Cuéntame un poquito de
¿Cómo llegas hoy a hacer lo que estás haciendo, Juanpa, no? Ya llegaremos a poder profundizar específicamente en tu empresa, en el servicio que brinda, pero de nuevo quiero entender un poquito y quizá permitirle a la audiencia entender cómo se ha ido formando este perfil que hoy tienes o esta personalidad que hoy estás desarrollando. Ve, de hecho, yo arranco y me recuerdo que cuando yo salgo del colegio, de la escuela, me dice la mamá, bueno, ¿qué vas a hacer? ¿Querés estudiar y trabajar o querés solo estudiar? Y pues yo me encargo de pagarte. Y yo, no, vamos a estudiar y trabajar. Y arranco trabajando en un call center para un banco. Me estaba volviendo loco. A los 3 meses salgo del call center, termino trabajando de ser recepcionista de estos que reciben los documentos de identificación en los lugares ejecutivos. Paso entonces estuve de voluntario en un techo para mi país. Yo no sé si aquí existe esa fundación. Sí, existe en México, los he escuchado, que construyen casas para personas de extrema pobreza. De ahí entonces empiezo a trabajar en unos proyectos hidroeléctricos, trabajando como gestor comunitario. Em, Viví 4 o 5 años en la montaña, pura y dura. Y salgo de ahí, yo no había terminado la universidad, la empresa que me había contratado me dice, ve, pues si te quedas acá X tiempo, pues nosotros te pagamos la universidad y te pagamos el sueldo en lo que vos terminás la universidad. Entonces, salgo de la montaña, regreso entonces a la universidad, termino de estudiar y antes de terminar de estudiar me empiezo entonces a meter en el tema de las ventas. Yo trabajé mucho tiempo pues no mucho tiempo, trabajé 9, 10 meses para una empresa de tecnología en Silicon Valley que lo que buscaba era implementar tecnología en todos estos mercados que iban como saliendo de la pobreza y cómo les dabas acceso a tecnología. A partir de ahí, por el trabajo que venía haciendo, salgo becado para ir a estudiar la maestría. Me fui a estudiar a Barcelona, allá estudié dirección de proyectos y ya regreso entonces a Guatemala. De hecho, yo no tenía ni la mínima intención en mi vida, ni en ningún momento pensaba en meterme a la parte de ventas. De hecho, no me gustaba el tema de las ventas. Y yo creo que muchas de las personas que entran al mundo de las ventas nunca se imaginaron que iban a terminar vendiendo. Y entonces a partir de ahí empiezo a trabajar en una empresa que empezaba a vender precisamente todo el tema de CRMs, todo el tema de tecnología, y poco a poco nos vamos metiendo en las ventas y le vamos agarrando el sabor precisamente a todo este proceso de sentarse en la mesa, leer la mesa, entender uno con quién está hablando, cómo presentar propuestas. Y entonces me empieza a apasionar realmente el mundo de las ventas. Y ya el año pasado arranco entonces con Kiven, muy enfocado precisamente en todo el tema de profesionalizar equipos de venta, utilizando un componente de tecnología importante en el proceso de profesionalización. Oye, antes de entrar de lleno aquí, ven y ya como que un poquito más a la parte técnica de toda esta metodología que han desarrollado, quiero entender un poquito más o que nos cuentes, nos compartes un poquito esta experiencia, ¿no? Porque me llama mucho la atención tu experiencia en el campo como con ese trabajo social y luego con la parte de la termoeléctrica y tal, ¿no? O sea, como que me cuentas además que te gusta correr, ¿no? Que te gusta correr la montaña, como que estas experiencias, y pareciera que hay ese común denominador en tu Sí. historia de que tanto en 2 momentos laborales de tu vida como en tu hobby principal, está la montaña, está esta parte del aire libre. ¿Qué ves allá? ¿Qué es lo que te jala? ¿Qué te Yo llama? creo que desde pequeños, pues yo realmente, nosotros somos 3 hermanos que crecimos con la mamá y la mamá siempre nos estuvo como llevando a subir volcanes en Guatemala, que hay muchísimos volcanes. Entonces, yo creo que ella nos impregnó este tema de estar siempre como en el campo expuesto de alguna forma a la naturaleza. Cuando yo me voy a trabajar a estos proyectos hidroeléctricos, ha sido bien interesante todo esto porque yo he pasado de estar en el municipio de mayor, tercer municipio con desnutrición crónica del mundo, viviendo 3 años, que de hecho te digo, fueron los mejores momentos que yo recuerdo con muchísimo cariño, porque es donde uno va a conocer la realidad de muchísimas cosas y uno aprende dentro de todo eso que independientemente cuánto dinero tenga o no tenga una persona, todos valemos exactamente lo mismo. Y en ese lugar me tocó vivir cosas muy fuertes, que entonces lo que hacen es irlo como moldeando, ir moldeando ese carácter, ir moldeando esa forma de estar muy cerca de las personas y ver cómo uno también se puede volver un vehículo que, que va promoviendo ese desarrollo en donde uno se va moviendo. Pero si te das cuenta, siempre está el componente de la montaña que me decías ahora. Y
uno se siente muy libre y uno busca dentro de todo este corre-corre, uno cómo se desconecta, uno cómo deja de pensar, uno cómo deja de estar conectado al celular, uno cómo se enfrenta realmente a lo que uno es. Y la montaña, lo lindo de la montaña es que la montaña no juzga. Entonces, cuando uno está en la montaña, uno puede ir a gritar, llorar, saltar, reír, lo que uno quiera, y la montaña, pues Te solo dejas. te va a ver, te deja hacer. Entonces, para mí, ¿qué pasa? Que si quieres realmente conocer a las personas, y no hay nada más interesante que agarrar un grupo de citadinos y meterlo en la montaña, y te vas a dar cuenta cómo todos de a poquito van sacando realmente esa esencia que van teniendo como persona. Entonces, la montaña y el estar expuesto a personas que están en diferentes niveles socioeconómicos que uno, que tienen muchísimas necesidades, pero que a la vez son felices. Entonces uno se da cuenta que la felicidad ni está en el dinero, ni está la felicidad está en uno vivir ese día a día y gozarse ese día a día, como persona y como profesional. ¿Cómo compaginas eso hoy, no? Porque coincido y no quiero de alguna manera parecer el clásico host que te va a decir que me identifico con todo lo que estás diciendo, pero de alguna manera, tanto el tema de la naturaleza como este entendimiento, y me parece, Juanpa, de nuevo, ¿no? Por lo que he podido yo entender de tu persona, de tu historia y esto, que también está este factor humanista, ¿no? Aunque nunca he escuchado en todo lo que pude investigar que lo menciones así, Sí. pero de alguna manera, por cómo hablas de tu equipo, por esto que me estás compartiendo ahora, ¿no? De tu experiencia con estas personas en condiciones de vulnerabilidad o de extrema pobreza y tal, me dejas ver de alguna manera y de una forma muy clara un aspecto muy humano, ¿no? Muy humanista en ti. Em, pero ¿cómo compaginas hoy este liderazgo de una empresa startupera creciendo por el corto tiempo que lleva, ¿no? Con un porcentaje o un indicador de crecimiento importante, con esta otra parte de la vulnerabilidad de la gente? Y sobre todo esto último, ¿no? Este último comentario, como decir, la verdadera felicidad está en estas cosas simples. No sé si estás de acuerdo con por qué no usas estas palabras, ¿no? Pero digamos que está en el campo, está en el día a día, ¿no? Que no necesariamente es en un contexto económico o material, ¿no? Que parecía ser tu camino hoy, ¿no? Si bien que el tema de la empresa y de Y de plata y de todo el tiempo está viendo uno cómo crece más y cómo uno va creando. Ve, nosotros hay algo en Kiven y que lo hemos tratado como de ir todo el tiempo repitiendo a nivel de empresa, y es, si a Kiven le va bien, a toda la empresa le tiene que ir bien y a todo el equipo le tiene que ir bien. ¿Y por qué? Porque uno tiene que entender que al final, y yo creo que lo platicábamos ahora, la empresa son personas. Y las personas, todas las personas, yo creo que eso es lo que me jala mucho y me trae mucho a la realidad. Es muy fácil uno perderse en la conversación cuando uno va creciendo, cuando uno entonces aparece que si en fotos de revistas, que si crecieron tanto, que las felicitaciones. Este tema social y humanista siempre lo devuelve a uno a lo básico. Vení, no nos perdamos, continuemos con esa conversación real que estábamos teniendo, y todos tienen las mismas posibilidades de ir creciendo adentro de Kiven, porque al final lo que estamos haciendo, más allá de generar riqueza, que obviamente ese es el propósito de una empresa, es generar condiciones y oportunidades para que la gente vaya encontrando ese propósito de vida y lo pueda cumplir, y que la empresa o lo que uno va generando se vuelva el vehículo para ir avanzando en esos propósitos. Entonces, al final, de venir de temas, pues, muy sensibles a nivel sociales, eso yo creo que le genera algo a uno bien importante que se llama empatía. Y no hay nada más lindo que liderar precisamente desde esa empatía de saber que del otro lado hay personas con miedos, frustraciones, con sentimientos, pero que al final tienen que responder a un indicador, que si todos llegamos a ese indicador, pues a todos les tiene que ir bien en ese proceso. coincido de nuevo y me surge como esta pregunta, ¿cómo, cómo desde esta empatía, ¿no? Porque pienso que el liderazgo sí o sí, para que sea sostenible, tiene que venir desde una empatía, es como una característica fundamental para lo que yo creo que puede hacer un buen líder. Pero ¿cómo esta empatía, compa, te, te da una pauta, no solo de exigir, porque yo creo que es muy claro, ¿no? O sea, la empatía no tiene que ver con el apapacho extremo versión mexicano, con un Total. consentimiento, ¿no? Al final tenemos responsabilidades y si queremos que la empresa vaya bien, cada quien tiene que cumplir. Pero ¿cómo desde esta empatía equilibras el alguien que
no está cumpliendo, pero que te deja ver que quisiera cumplir, pero no, como estos casi que siempre hay. ¿Te ha tocado? Me imagino que por el tipo de empresa que tienes, es casi inevitable eso a nivel mundial. Entonces, me gustaría entender un poquito cómo, de nuevo, desde ese humanismo, desde esa empatía y desde el liderazgo fuerte que además me parece que mantienes en la empresa, ¿cómo lidias con esto? ¿Cómo resuelves estas Mira, yo creo que todo empieza bajo el principio de que yo trato y trata uno en todo este proceso de liderar a partir del ejemplo, ¿sí? Yo les digo en Kiven que mi puesto está, pues está ahí. Si me quieren quitar el trabajo, que me lo quiten. Claro, ¿Qué pasa? Que van a tener que trabajar 10 veces más de lo que yo trabajo. Yo trabajo mucho, claro. mucho. Entonces yo trato de mantener realmente que el equipo vea que yo me estoy moviendo todo el tiempo y tratamos de mantener precisamente esa autoexigencia. Uno de los valores más lindos que nosotros tenemos dentro de Kiven es esa autoexigencia. Y ha sido muy bonito porque en el proceso de ir metiendo más personas al equipo, cuando se empieza a generar esta cultura de intensidad, se empieza a generar esta cultura de autoexigencia y esta cultura de resultados, cuando entra a que no viene con el mismo chip de trabajo, la persona se termina autodescartando. Entonces, ha sido bien bonito cómo hemos ido consolidando este equipo a partir de tener una cultura muy clara. Y esta empatía, una cosa es la empatía y el estar cuidando a las personas para que realmente la pasen bien en el trabajo que van haciendo, y otra muy distinta es cuando el resultado nos empieza a dar. Y ahí, cuando el resultado nos empieza a dar, no es que uno no sea empático, es que el resultado nos está dando. Y tratamos de ser muy pragmáticos en esa toma de decisión. Te digo, me ha costado mucho, muchísimo. Porque al ser uno tan empático, entonces uno piensa, no, que pobrecito, que cómo le va a uno a decir esto, cómo le va a decir lo otro. Pero llega un momento donde la realidad te va a hacer tomar una decisión. Y cuando llega esa realidad, o tomas vos la decisión, o la vida se encarga de tomar la decisión por vos. Entonces, yo creo que hemos ido aprendiendo, hemos contratado muy bien, hemos consolidado muchas cosas adentro de la empresa. Y la empatía yo creo que es un valor bien importante que hemos metido adentro de la empresa, hasta el momento donde cuando una persona no está rindiendo y como tenemos una operación tan estructurada, que uno sabe que cuando una persona deja y empieza a cojear y empieza a cojear y no da los resultados, en ese momento casi que se autodescarta de la operación. Oye, Juanpa, me dejas dos preguntas, ya tomé nota de una para que no se me olvide. La que quisiera yo hacerte de inmediato es, ¿cómo contratas? Si puedes contarme, con tanto detalle como se pueda, de alguna manera, ¿contratas tú entrevistas, tienes un equipo en la empresa que se encarga, subcontratas a la gente? ¿Cómo? De hecho, nosotros, ¿qué nos sucedió? Hoy hay una líder de talento humano, de recursos humanos. Esta persona se encarga de velar que las personas que vayan entrando vengan alineadas a los valores, al propósito y a la cultura de lo que nosotros estamos buscando. Obviamente para eso tuvimos que hacer un trabajo de definir esa cultura, y lo que nosotros estamos buscando. De ahí, ¿qué sucede? Que yo ya no me meto realmente en la contratación de personas. Los que son responsables de esa contratación son las personas que van a liderar a esas personas. Y al final yo al que le voy a pedir cuentas de cierta forma no es a la persona que se contrató, es a la persona que va a liderar a esa persona. Eh, yo creo que hemos ido aprendiendo que si una persona renuncia o hay que despedir a una persona, regularmente el responsable de eso no es ni siquiera la persona, es el líder que contrató a esa persona. Entonces, cuando vamos asumiendo ya ese compromiso, ha sido bien bonito. Tenemos muy estructurado el perfil, tanto profesional como de todas estas habilidades blandas que uno tiene que ir teniendo. Al final lo que uno busca es mucha chispa y en una empresa en crecimiento todo el tiempo. Imagínate que el año pasado pasamos de ser, creo que arrancamos 11 y terminamos siendo 46 este año. Si vos no tenés una cultura bien estructurada y los valores bien definidos y procesos claros de contratación, eso te vuelve un infierno y casi que tienes que parar. ¿Cómo construyes una cultura, no? Que quizá en mi experiencia y de todo este contenido que te compartí, igual que consumo de repente, y de toda la teoría que creo que existe, típicamente es lo que más se vuelve a largo plazo, ¿no? Tanto percibo que se coincide con lo importante que es tener una cultura sólida y adecuada y que permee sobre todo en la organización, como
lo lento que puede ser este proceso, ¿no? Y me da la impresión que ustedes lo están haciendo en un año y cacho, ¿no? O sea, un año y un poquito de meses. ¿Qué crees que ha sido clave para que esto funcione para ustedes? La base realmente de todo esto ha sido, número uno, tratar de ser coherente realmente entre lo que se dice y lo que se hace. Y número dos, tener un equipo de líderes impresionante que realmente hacen que las cosas vayan a un ritmo que cuando uno empieza como a decir ya no quiero más, ellos se montan entonces en la ola y entonces nos vamos apoyando muchísimo. Pero al final esa cultura van siendo todos estos rituales que vamos teniendo con el equipo semanalmente, mensualmente, cómo vamos celebrando las pequeñas victorias. Al final no todo es el número, sino cómo vamos celebrando la evolución de cada una de las personas a nivel profesional, a nivel laboral, a nivel personal. Hay personas entraron aquí, ven, y pues ahora ya compraron y les entregaron su primer departamento. Y uno dice, ahí está la esencia de las cosas, cómo nos volvemos realmente parte de la vida de todas las personas. Y esa cultura se sostiene a partir de ser muy coherentes entre lo que se dice, se hace y en la forma en la que se actúa de cara a los equipos. A nosotros nos ha costado mucho, personalmente a mí me ha costado mucho el entender cuál es mi papel dentro de todo este crecimiento, porque uno empieza con el famoso síndrome del impostor. Y yo voy a ser capaz de liderar a 46 personas en 6 países. Uno empieza entonces a ponerse en duda y la vida, y te vas dando cuenta que no hay reto. Cuando vos estás acompañado de un muy buen equipo, no hay reto que se te haga grande. Obviamente da miedo, obviamente da ansiedad, pero hemos transformado ese miedo y esa ansiedad en estas ganas locas de querer salir a conquistar un mercado inmobiliario. Y todo basado precisamente en la coherencia. De hecho, parte del tema, y a mí me costó mucho, fue, somos transparentes con los números. El equipo sabe perfectamente con cuánto cerramos el año pasado en facturación, cómo vamos este año en facturación, cuáles son las metas de facturación y están las bonificaciones estructuradas de acuerdo al resultado ya que logremos las metas. Entonces, al final todos terminan siendo partícipes del número de una forma tanto económica como que sepa cada persona por qué es tan importante su participación en la operación y cómo incide el accionar de esa persona, el día a día, en el número y en el propósito de lo que estamos buscando. Mencionaste ya en algunas ocasiones a estos líderes, ¿no? Que tienes acompañándote. ¿Cómo los escoges? ¿Cómo los involucras en la estructura? Y de nuevo, si me permites observar o entender un poquito ¿les das un rol con algún tipo de participación en la empresa? ¿Les das muy buenos sueldos, muy buenas, quizá, compensaciones variables? ¿Cómo se da esta eh, incorporación de estos líderes? De todos estos líderes, yo creo que con muchos de ellos yo pues venimos de otra empresa donde hemos venido precisamente consolidando la relación. Y son personas, yo llevo trabajando con muchos de ellos casi 5 años. Entonces son personas que ya nos conocemos, pero al dedo. O sea, uno voltea a ver y ya sabe uno perfectamente qué es lo que está pensando. Aparte de todo esto, pues sí hay un tema no de participación accionaria como tal, sino es como luego de todo lo que, pues de costos, gastos y tal, eventualmente va a existir algún tipo de repartición de utilidades de la empresa, ¿sí? Estas utilidades es bajo la misma coherencia de decir, si aquí ven le va bien, a todo el mundo le tiene que ir bien, en las distintas proporciones conforme vayan entrando. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos son partícipes de cierta forma del negocio, pues yo creo que se paga bien. Yo creo que no estamos pagando, y ojo, hay un tema que no es simplemente económico, es El salario. tema del salario emocional, de decir, ve, aquí la pasamos bien, nosotros no tenemos horarios, todos trabajan de manera remota o virtual, son libres de pedir vacaciones cuando quieran, como quieran, pero son responsables de su Objetivo, ¿no? sí, de su objetivo y de su función. Entonces, ¿qué empieza a suceder? Que al final, más allá del tema del dinero, es que yo creo que todos nos sentimos parte de algo muy importante. Al final eso es lo que le da a uno el crecimiento, el sentir que estamos siendo parte de algo importante en toda la región, em, y que se pasa bueno en el proceso. Y tratamos de pasar, obviamente hay momentos donde hay mucho caos, hay momentos donde todo funciona perfecto, de repente se alinean los planetas y todos los proyectos empiezan a tener algo, de ahí a todos los proyectos les va muy bien, pero al final yo creo que hemos sido muy, nuevamente, coherentes en tratar de pasarlo bueno.
conforme vamos creciendo. Y pues cuesta mucho. Por ejemplo, a mí el estar viajando todo el tiempo, parte de lo que me da mucha alergia de los viajes es estar separado tanto tiempo del equipo. Sí, porque entonces se vuelve muy transaccional la relación que vamos teniendo con ellos. Entonces ya es muy del día a día. Entonces, ¿cómo hacemos para parar? ¿Cómo hacemos para darnos estos espacios de respirar donde podemos hablar de cualquier otra cosa que no sean trabajo? Y que son propuestas que no las pongo yo sobre la mesa, sino que las pone el mismo equipo. Vení, acerquémonos. Ha sido muy bonito que los líderes son los que a mí me llaman para acercarme al equipo, porque yo agarro giras en un mes, puedo estar en 5 o 6 países en el mismo mes, y eso provoca, obviamente, el distanciamiento entre el equipo y yo, y es parte de lo que no se puede perder. La falta de convivencia, ¿no? Pienso que al final se vuelve importante. Em, ¿Cuál crees que es la clave, Juanpa, para tener un buen equipo? Y te pediría yo que eh, creo que ya me dejas ver un poco por qué Given es un buen equipo, ¿no? Pero en tu experiencia, ¿qué crees que hace un buen equipo en general? Yo creo que un buen equipo lo hace primero un buen líder. Al final, si la persona que lidera ese equipo no se vuelve de cierta forma un guía, no está presente con los equipos, no está... Hay momentos donde hay un dicho que dice, contra talento despide rápido, donde se tiene que tomar las decisiones. Cuando un líder está ausente, cuando un líder no toma decisiones, eh, eso empieza a generar muchas fricciones. Y dentro de todo esto, ¿qué hace un buen equipo? Para mí, pues un buen líder, que es el que se encarga precisamente de convocar y de estar presente con los equipos. Y segundo, alinear propósitos. Se habla mucho en estos tiempos del famoso propósito, pero estar muy alineados en qué es lo que se quiere, cómo se quiere y qué es lo que cada una de las personas valora. Una vez ya uno tiene consolidado a los equipos, yo te sé decir, de mi grupo de líderes más cercano, yo tengo clarísimo qué es lo que valora, por qué lo valora, en dónde lo valora y qué es lo que hace que realmente permanezca dentro de Kiva. Entonces, al final, yo creo que el que hace un buen equipo, un buen líder, que tiene muy claro hacia dónde es que va. De acuerdo, hace mucho sentido. Al final, siempre he planteado que un buen líder es el máximo responsable, ¿no? Y creo que sobre todo de los fracasos, ¿no? Y no es plantearlos desde el drama, ¿no? De que, Sí, sino realmente pienso que de los fracasos, como decíamos, a la hora de tener que despedir a alguien o a la hora de que algo no funciona, típicamente mm, el responsable es quien asume, ¿no? Y como líder, típicamente tienes una responsabilidad en todo. Pero a diferencia de eso, cuando hay un éxito, creo que ya no es el máximo responsable de ese éxito el líder, sino ya se vuelve un factor donde el equipo juega roles mucho más determinantes, sí. ¿no? Em, ¿Cómo mides a tu equipo? ¿No? Quiero separarlo un poquito porque ya quiero que entremos a platicar específicamente del modelo de negocio que tienes. Pero digamos que, y lo menciono porque entiendo que parte del modelo de negocio tiene mucho que ver con procesos, con mediciones, de esfuerzos, pero hacia adentro de tu equipo, ¿qué indicadores buscas tener? ¿Hay algún tipo de metodología de medición de estos indicadores? ¿Cómo trabajas un poco esta parte? Me hablas de tu planeación, perdón. Sí. Entonces me imagino que todo viene de allá, pero un poquito que nos puedas dar de Y detalle. nosotros entre todo esto tratamos de que la metodología que nosotros implementamos adentro de las empresas sean la misma metodología sobre la cual nosotros nos estamos midiendo a lo interno de la operación. ¿Qué pasa? Que no podemos ser casa de herrero, cuchillo de palo, ¿sí? Si nosotros nos encargamos de medir equipos, nosotros como equipo tenemos que estar súper medidos. Entonces, a nivel operativo, nosotros dividimos la conversación en dos, en la parte de lo que hacemos en mercadeo y la parte de lo que hacemos en ventas y el corazón de todo esto que es la parte de tecnología. En la parte de ventas como tal, el equipo responde por la cantidad de llamadas, de citas, de visitas que están teniendo los clientes y una vez al mes hacemos encerrona para revisar los 350 proyectos, quién realmente cumplió y quién no cumplió y por qué no cumplió. Entonces, el equipo de directores comerciales y coordinadores comerciales responden por esos 3 números y son muy sencillos. Y del otro lado, el equipo de mercadeo responde por la cantidad de leads que están generando para los proyectos inmobiliarios, la cantidad de citas que están teniendo de esos leads que están generando y la calidad de los leads que están entregando.
Entonces, al final, si te das cuenta, son 3 indicadores bien sencillos que cuando vos tenés una correcta planificación en la parte de las metas comerciales, es muy fácil salir a medir al equipo. Eso por un lado. Del otro lado, nosotros cada 6 meses estamos haciendo los famosos NPS para medir precisamente cómo vamos de cara a los clientes, porque una cosa es el número y otra cosa muy distinta es el contexto alrededor de ese número, que uno también lo tiene que tener claro. Y ahí es donde vuelve y entra la coherencia. Si estamos en un proyecto que lleva un año frenado, que lleva un año sin ventas, que no ha avanzado, yo tampoco puedo venir a pedirle al equipo que en mes y medio haga lo que no se hizo en un año en ese proyecto. Entonces ahí es donde uno mantiene esa coherencia entre el número y el contexto de ese número. Y en la parte de tecnología, vemos mucho la parte de cuánto tiempo se están tardando en resolver los problemas que están teniendo los clientes a nivel operativo con los CRMs, con las integraciones, con los dashboards, con toda la parte de medición. Pero al final, si te das cuenta, son números muy sencillos, que esa sencillez los vuelve muy complicados, porque al final vos le preguntas a cualquiera, en cualquiera de esos, ve, ¿por qué te estoy midiendo? Y yo creo, y con mucha seguridad, te digo que casi todos saben exactamente por qué numerito nos estamos Que midiendo. están moviéndose. Cuando yo planteo indicadores para el equipo y específicamente me pudiera enfocar para esta conversación en el equipo comercial, ¿no? Tanto marketing que me gusta el término latino del mercadeo, como de ventas, ¿no? Me la paso bandeando, sí, pocos indicadores para tener un mejor enfoque, para una medición mucho más simple y concreta, ¿no? Y como que a veces siento que cuando hay muchos objetivos nos dispersamos y luego ya ni sé qué es lo que tengo que trabajar o qué detona un premio, qué detona, ¿no? Pero muchas veces cuando estoy queriendo hacer lo más simple que se pueda, me deja esta sensación que estoy dejando fuera otros indicadores, otra generación de data que me parece fundamental medir, ¿no? Y que por menos burocrático que quiero yo hacerlo, mm, termino poniéndole uno o dos más de los quizá 3, 4 que planteaba, ¿no? Em, un poco, no sé si esta idea de tener 3 o más allá del número como este, objetivo muy específico, Juanpa, ¿viene de algún tipo de teoría o un poco ha sido tu prueba y error, tu práctica que te ha llevado a esto? Hay un libro que de hecho es de donde sale toda la metodología de Kivel, que se llama Las 4 disciplinas de la ejecución, que te habla de cómo conseguir metas crucialmente importantes, ¿sí? Y en eso, y de hecho lo hablamos nosotros en todas las capacitaciones y todo lo que nosotros hacemos, habla de 2 grandes tipos de indicadores cuando vos ejecutas algo: los indicadores predictivos y los indicadores rezagados. Los indicadores rezagados, y traigámoslo un poquito a la parte de ventas, los indicadores rezagados es ese número que cuando vos llegas a fin de mes, por ejemplo, si vos llegas a fin de mes y no cumpliste con tu meta de venta, no puedes hacer absolutamente nada para cambiar ese resultado. Pero hubo algo que predijo que vos ibas a llegar o que no ibas a llegar a ese resultado. Y entonces son esos numeritos los que uno va viendo. Y eso lo puedes eh, ta- ponerlo también en la parte, por ejemplo, financiera. Si yo no cobro y yo tengo un indicador, entonces yo al final de mes yo lo que necesito ver es mi caja, pero la caja va a ser consecuencia de que cuántas llamadas hiciste para cobrar, y cuántas citas tuviste para vender, etc, etc. Entonces lo que trata este libro es realmente de simplificar esa conversación para encontrar esos numeritos que impactan directamente en el negocio. Todo el resto es contexto. ¿Y qué pasa? Que a uno como gerente le empieza a dar como ansiedad, porque empieza como el tema de la reportitis aguda y que nos encontramos en muchas empresas que cada gerente tiene una forma distinta de ver el mundo y lo quiere ver en números distintos. Pero es detectar adentro de las empresas cuáles son esos números específicos que realmente impactan en el resultado final de tu operación y traerlos. Por ejemplo, si yo sé que no están cumpliendo las citas, yo sé que no tengo que ir a ver las llamadas, yo sé que no están llamando, o yo sé que los leads no me están sirviendo. Pero entonces parte de esos indicadores lo que busca es simplificar un poco la conversación, porque si no se vuelve insostenible. Y en el crecimiento que nosotros tenemos, si nosotros no tenemos la visibilidad realmente qué está bien y qué está mal, cuando sentimos estamos creando una bomba atómica operativa, que nos metemos gol. Entonces tratamos de simplificar mucho la conversación, detectando cuáles son esos numeritos que realmente mueven la aguja, tanto para nosotros como para los clientes con los que estamos trabajando.
Al final pienso que también mucho vendrá de expertise que han desarrollado, quizá este equipo multidisciplinario, ¿no? Estos líderes que van teniendo, porque pienso que me lo cuentas y creo que se escucha mucho más sencillo de lo que termina siendo, Sí, ¿no? Yo llevo un par de años trabajando con nuestros equipos comerciales, sobre todo ahí sí con el de ventas, un poco en dos tipos de indicadores, indicadores de productividad e indicadores de impacto, mm, ¿no? Los indicadores de productividad son todas estas cosas que para mí tienen que pasar para llegar a la cita y para llegar a la venta, ¿no? Y el indicador de impacto es la cita y es la venta, ¿no? sí, Em, con los indicadores de productividad es con lo que más trabajo tengo, porque es donde te digo que de repente, por más que los quiero reducir, siento que hay muchas cosas que quedan fuera, ¿no? Y que cuando además tu expertise es también en el sector inmobiliario, entonces pienso que lo puedes entender y ayudarme a contextualizarlo. Pero cuando alguien se dedica a vender propiedades, difícilmente es únicamente un vendedor. Y no por simplificar al vendedor, me considero vendedor, amo la profesión y creo que es multicompleja, pero cuando además de vender, es decir, generar las oportunidades, tener esas habilidades de comunicación, la conexión, la asertividad y la precisión de con quién estoy hablando, qué mensaje le estoy transmitiendo, le tengo que meter este contexto de conocimiento del mercado, del tipo de propiedades, de temas financieros para hablar de retornos, para hablar de capitalizaciones, ¿no? Que van muy de la mano del sector inmobiliario y al final del proceso de venta. Y cuando tenemos que también ser un poco asesores, Juanpa, de cómo comprar en mercados latinos, que es donde también te mueves, donde hay múltiples riesgos legales y de incertidumbre, porque la normativa nunca es tan robusta. Em, en fin, ¿no? Cuando veo todos estos aspectos que hay que poder cubrir, me resulta muy complejo reducir estos indicadores, porque si de alguna manera quiero llegar a ese resultado de éxito, pienso que tiene que ser integral, ¿no? Y me da la impresión, con lo que me comentabas, que tú dejas muchas cosas fuera y que te enfocas meramente en la cita, meramente, ¿no? ¿Tienes algo que te permite pensar que lo demás se trabaja, lo mides, aunque no generes indicadores, o no lo mides y un poco queda en esta cultura que el equipo va desarrollando? no, yo creo que ahí, a ver, yo creo que en todo este mundo de indicadores uno tiene que tener, nosotros tratamos de simplificar mucho el número para que sea digerible y entendible para todos. Pero entonces, ¿qué pasa? Y agarremos el indicador de llamadas, citas, visitas y cierres. Citas, visitas y cierres, tres números. ¿Qué pasa? Que llega, y ahí hay un tema, ¿llegaste o no llegaste? Si llegaste, qué bueno que llegaste. Ahora, si no llegaste, yo quiero entender por qué fue que no llegaste. Entonces ya empezás a abrir los números. Y entonces sobre eso yo quiero ver, ¿te entregaron los suficientes leads? ¿Qué tasa de contactabilidad tenés de esos leads? Porque si te están mandando un basural, entonces ya uno dice, bueno, adentro del proceso de venta, como mínimo el 75% de esos leads que entran, me dicen estar contestando teléfono, correo, WhatsApp. ¿Eso está sucediendo o no está sucediendo? Y si no está sucediendo esa tasa de contactabilidad, entro entonces a ver qué me está entregando mercadeo por un lado, pero por el otro también me voy a ver, ve, yo quiero saber cuánto te estás tardando en agarrar ese teléfono y llamar. Y segundo, yo quiero entrar a ver cuántos intentos de contacto estás haciendo antes de perder un negocio porque no te contestó. Entonces, si te das cuenta de simplificar el número, uno detecta en dónde queda el problema y sobre eso, entonces ya empieza a abrir y vuelve mucho más complejo el análisis que uno va haciendo. Y yo te lo pongo de citas, visitas y leads y todo esto, porque al final nosotros hoy estamos monitoreando 350, pero 360 ya vamos, va a ir subiendo el numerito. Y entonces, ¿qué pasa? Que hay mucho contexto alrededor de esos números. Y entonces, uno tener por lo menos el indicador, ve, aquí no estamos bien, aquí no estamos bien, aquí no estamos bien. Equipo, los que no estén involucrados en este numerito, retírense y el resto se sienta acá y vamos a abrir toditito los indicadores. Nosotros hay momentos donde los clientes nos han dicho, ve, es que, ¿sabes que ya no quiero tanto detalle?
porque hay tanto número que ver, hacémelo sencillo, listo, pum, pum, pum. Pero el análisis que nosotros hacemos a profundidad en las rendiciones de cuentas y tal, termina siendo un tema muy complejo. Entonces, la medición de los equipos, lo que uno busca es que sean cumplibles porque al final todos esos números están ligados a bonificaciones después con el equipo. Entonces, tratamos que sea muy digerible para no complicar la conversación de cara a las bonificaciones, pero a nivel operativo en el día a día llegamos a hacer esos números tan complejos como te imagines, desgranando a detalle toditito el proceso de venta y entendiendo si fue culpa del vendedor, fue culpa de mercadeo, o de nosotros que no nos involucramos con la intensidad que nos teníamos que haber involucrado en el proyecto. Entonces, de tener visibilidad de en dónde está el problema, ahí es donde entonces entramos ya a profundizar. Pero, por ejemplo, nosotros tenemos medido por cliente, por proyecto, porque un cliente puede tener 5, 10, 25 proyectos, por proyecto, cuántas horas de trabajo se le está poniendo y se le está entregando de la parte de tecnología, de la parte de ventas y de la parte de mercadeo. Y eso nosotros lo tenemos cruzado contra cuánto vale esa hora para la empresa. Y sobre eso lo tenemos cruzado contra la facturación de ese cliente. Entonces eso es lo que nos permite es precisamente ser rentables todo el camino, porque entonces sabemos si le estamos entregando más o menos. Y ahí entra ya herramientas de tecnología, Airtable se llama una, Asana se llama la otra. Pero ¿qué pasa? Si la herramienta no se usa y no tienes la cultura del accountability de esas horas, pues del otro lado no tienes información. Entonces nosotros a nivel de servicio con los clientes sí tenemos muchísima visibilidad y tenemos mucho micro detalle de un número. A nivel operativo muchísimo más. Tenemos indicadores de los que querrás. Por ejemplo, nosotros que somos una empresa que contrata mucho, nosotros empezamos todo esto y bueno, es más difícil adelgazar que no engordar, ¿sí? Entonces, entre todo esto, nosotros vamos monitoreando las cargas de trabajo, cruzado contra la rentabilidad de cada uno de los clientes, cruzado contra el forecast de lo que se va a venir en la parte de ventas y entendiendo qué capacidad instalada realmente tenemos para poder contratar personas. Entonces, si te das cuenta, termina siendo un tema muy robusto a nivel de datos, a nivel operativo, pero eso uno tiene que dar 2 pasitos para atrás y decir, bueno, ¿cómo lo hacemos digerible? Porque si nos metemos a la profundidad del numerito, nos volvemos locos. O volvemos locos al equipo. Uno sí tiene que tener esa profundidad y las gerencias tienen que tener esa profundidad a nivel de números. Ya el equipo operativo que está en el día a día, en las canchas, jugando, yo prefiero no marearlos y decirles usted me tiene que entregar número de citas, visitas, y cierres. Y sobre eso, si eso no está sucediendo, sentémonos a ver qué plan de acción hacemos. Y si sí está sucediendo, genial, avancemos. Te quería yo preguntar un poquito porque me da la impresión que usas mucha de la tecnología para poder tener como esta posibilidad de tener muchos reporteos sin saturar a tu operación, porque típicamente nosotros que quizá no usamos tanta tecnología como yo quisiera, mucho de ese reporteo se vuelve una carga, ¿no? Se vuelve desgaste, se vuelve... Pero, pero antes de hacerte esa pregunta, ¿qué te parece si profundizamos un poquito ya en Kiven y me Bueno. cuentas eh, de esta metodología que creo que ya estuvimos ahí medio peloteando, pero quizá ya a profundidad para unirlo a la conversación y entender un poquito si de ahí desprenden algunas preguntas? Súper. Pues te cuento, Kiven es una empresa que lo que busca es cuidar la rentabilidad de los proyectos inmobiliarios y de los negocios inmobiliarios a partir de medir e integrar a mercadeo y a ventas de una forma correcta. Cuando uno entra a la industria inmobiliaria, regularmente hay una guerra casada entre el departamento de mercadeo y el departamento de ventas, donde ventas dice que ninguno de todos los leads que le manda a mercadeo funciona y mercadeo dice que nada de lo que hace el equipo de ventas funciona. Y dentro de todo eso hay algo bien importante que va pasando y transcurriendo, que es el tiempo. Entonces nosotros lo que entramos a hacer fue precisamente a montar unos dashboards a partir de un CRM que sí se use. Nosotros ya la metodología hoy la tenemos montada en Zoho, en HubSpot, en Pipedrive, y ya vienen otros CRMs que vienen entrando. Pero a partir de un CRM que sí se use con el proceso de venta correcto, nosotros extraemos esos datos y entonces montamos unos dashboards que permiten realmente tener visibilidad total de qué es lo que está pasando en los procesos comerciales. Y a partir de eso nosotros entramos a dar un acompañamiento comercial y un tema de capacitaciones intensivo, pero muy basado en datos, donde a partir de la tasa de conversión de cada una de las etapas del proceso de venta, nosotros tenemos actividades o accionables específicos para aumentar la tasa de conversión global de todo el proceso. Entonces implementamos CRMs
medimos equipos de venta, capacitamos equipos de venta y luego tenemos todo el desarrollo y ejecución de estrategias de mercadeo digital muy enfocado en la venta de los proyectos inmobiliarios. Y nos cerramos realmente a la industria inmobiliaria porque buscamos precisamente tener estas referencias, saber exactamente qué números están funcionando, qué números no están funcionando. Y aparte que el mundo inmobiliario es un mundo apasionante por donde lo veas. Em, ¿De dónde viene esta metodología, Juan? O sea, quiero entender un poco, porque me hiciste un comentario cuando te pregunté de cómo salen estos líderes y tal, y creo que parte del éxito que hoy tienen, sobre todo por el tiempo en el que lo están logrando, Sí, tiene que ver con esto, ¿no? Quizá con estas experiencias previas que en conjunto tuvieron, ¿no? Que les permitió quizá tener este aprendizaje, este ajuste, pero hoy esta metodología que están implementando, ¿de dónde surge?, ¿no? Me contabas de un libro, me imagino que las experiencias previas tendrán que ver, pero no sé si me puedes dar un poquito más de detalle. mira, y nosotros arrancamos, pues, yo arranqué otra empresa haciendo implementaciones de CRMs, ¿sí? En esas implementaciones de CRMs, ¿qué pasaba? Que nosotros implementábamos y luego nos salíamos y cuando regresábamos a ver esas implementaciones, pues no servían de absolutamente nada. Entonces nos dimos cuenta que si el vendedor no tiene la supervisión correcta, entonces pues el CRM, si no se vuelve cultura de la empresa, el vendedor no le ve realmente el valor al famoso CRM. Entonces ahí empezamos con todo el tema de capacitaciones, empezamos a pulir muchas cosas, que ha sido bien interesante, que el equipo es el que ha ido formando la metodología. Como estamos todo el tiempo en el día a día de las cosas, empiezan a ver los dashboards, ve, todo esto no lo estamos viendo, se nos está quedando atrás, metámoslo, hace sentido, no hace sentido. Hoy te digo, tenemos 9 talleres prácticos, 25 sesiones distintas, que han nacido a partir de necesidades que hemos ido encontrando adentro de las salas de venta. Nos asustamos en su momento, ya hace algunos años, cuando entramos a ver que las personas que estaban vendiendo la compra más importante para una persona, que es la vivienda, simplemente no sabía hacer el seguimiento adecuado ni sabía realmente guiar al cliente en esa conversación. Entonces, cuando vos le preguntabas a los vendedores, bueno, ¿y ustedes qué son? No, es que soy asesor inmobiliario de inversión y consultor de inversiones y le meten un montón de temas alrededor, por no decir que son vendedores. Y como parte del proceso de venta está mi tema de asesorar. Entonces, todo esto ha venido pues, puliéndose en el transcurso de los años, encontrando necesidades específicas. Implementas un sistema, pero si ese sistema no se usa, pues no sirve de nada. Si se empieza a usar, pero no hay una cultura alrededor del CRM, pues no sirve tampoco de nada. Si no hay un accountability alrededor de ese CRM, tampoco sirve de nada. Entonces ahí fue como fuimos puliendo esa conversación y me hubiera gustado enseñarte mi computadora, porque en la computadora lo que hemos ido, yo siempre agarro y empiezo a rayar y a dibujar. Y ve, y así funciona el proceso, y aquí nos estamos quedando, y estas son las tasas de conversión. Y a partir de esos dibujos fue también que fuimos adecuando y terminando de consolidar el producto. Em, eh, quisiera entender un poquito mejor, y no sé si con esto último me respondiste, nada más para que no me quede yo con el planteamiento, Juanpa, el proceso. Me dejas ver con estos dibujos, porque además, de nuevo, es algo que yo tengo una libretita con de líneas y líneas y líneas, y luego se vuelve casi que inentendible. Pero el proceso surge un poco desde este expertise, o sea, surge un poco desde este entendimiento de un proceso de venta. Lo que mides tiene que ver únicamente con el proceso de venta, la parte operativa, por ejemplo, ¿no? La parte de eh, las bonificaciones, la consecución de objetivos. ¿Cómo mapeas todo esto dentro de algo que te genera un montón de data y que luego concretas muchísimo para interpretar? Yo creo que y hay que dividir como la conversación en dos. Una cosa es de cara al servicio que nosotros damos a los clientes y otra cosa es la parte operativa que nosotros, cómo operamos nosotros como empresa, ¿no? Realmente el niño de cómo operamos nosotros como empresa, esto fue un avión y es un avión que se ha ido formando conforme hemos ido avanzando en el crecimiento acelerado. Em, pero cómo uno empieza a consolidar todos esos procesos precisamente a partir de, tenemos un producto muy claro, tenemos muy claras las capacidades instaladas que se requieren para ejecutar ese producto.
nuestro negocio es un negocio de gente. Pues al final eh, vamos a ir migrando poco a poco ya al negocio de la tecnología para el sector inmobiliario, pero mientras tanto, hoy, pues este año van a terminar siendo, espero que no, pero yo creo que sí, 100 personas adentro del equipo. Dentro de todo esto, ¿qué sucede? Que hay mucha información que cada uno de los líderes se tiene que ir apropiando de esa información. Y al final uno tiene que ir como saliendo un poquito del detalle de las cosas, porque ese detalle de las cosas, el líder es el que lo tiene que ir revisando. Entonces, parte de lo que uno, a partir de un producto y un servicio ya muy estructurado, se definen cargas de trabajo, sobre esas cargas de trabajo se definen, y de hecho esos números nosotros los vamos cruzando todo el tiempo. Realmente un diseñador se tiene que tardar 1 hora en hacer un post, o se puede tardar 20 minutos, sin perder la calidad del servicio. Aunque algo que nosotros nos hemos comprometido es en el momento donde el servicio se ponga en riesgo, nosotros paramos de crecer, recomponemos, estructuramos y seguimos avanzando en el crecimiento. Entonces, dentro de todo esto, a partir de un producto muy bien definido, un servicio y una metodología que se va consolidando, pero que ya está también muy consolidada, con productos a nivel de tecnología que ya están muy estructurados, eso te permite que la operación sea muy ordenada en el crecimiento que vamos teniendo. Y ahí yo creo que lo hablamos mucho nosotros en las conferencias, que tecnología sin metodología es igual a nada. Y eso aplica tanto a nivel de ventas como a nivel operativo. Si vos no tienes una metodología de trabajo, esta metodología ágil, metodologías en la parte de análisis de diseños, de proyectos inmobiliarios, metodología en la lectura de los dashboards, estás tirando el dinero. Yo te contaba ahora que nosotros pues abrimos Costa Rica, y en Costa Rica el tema tecnológico creo que nos llevan años luz a toda Latinoamérica. Pero cuando entras a ver, entonces están implementando inteligencia artificial, pero no para prospectar y buscar agendar la cita o tratar de cerrar la transacción. Están montando todo el tema de inteligencia artificial para que el cliente pueda tener una conversación y que la información le fluya mucho más rápido, ¿sí? Ahí es donde uno dice, estás tirando el dinero a la basura porque el robotito debiese realmente estarte buscando agendar esa cita a la sala de ventas para terminar de cerrar la transacción. Ahí es donde la metodología, la tecnología sin metodología, termina siendo un gasto de dinero importante. Coincido, ¿no? Un poquito lo que quería plantearte, igual preguntarte y aprovecharé que estamos entrando a ello, es ¿cómo ves toda esta implementación de tecnología específicamente para el tema de las ventas, ¿no? Me queda claro que abrazas muy bien la tecnología, ¿no? Y se vuelve parte de tanto del modelo de negocio como quizá de tu persona, pero puntualmente con las ventas, ¿cómo ves esta relación? Y es inevitable hablar de esto, mm, tenemos que mencionar a la IA, ¿no? A esta A la inteligencia artificial, inteligencia y ella está eh, avanzando a una velocidad increíble, ¿no? Em, ¿Qué piensas de esto? ¿Cómo lo ves? ¿Qué estás implementando? Me dejas ver ahorita como un poquito claro, ¿no? ¿En qué etapa estás implementando a la inteligencia artificial? Tendrá que ver radicalmente con los resultados que obtengas, pero no sé qué ves como de manera general. Mira, nosotros en la inteligencia artificial se volvió hasta cliché sentarse a hablar uno de la inteligencia artificial, porque le aparece a uno hasta en la sopa. Pero entre todo eso, muy pocas empresas han agarrado y decir, ¿sabes qué? Así, aquí es donde la inteligencia artificial a nivel de ventas te va a apoyar. Eh, Nosotros, parte de lo que buscamos es, y salgámonos un poquito de la inteligencia artificial, el vendedor inmobiliario, que es vendedor, y pues nosotros dividimos en dos. Una cosa es el informador, que vomita información por todos lados y que no hace nada más que copiar, pegar, mandar, y eso no es vender, eso es informar. Y el vendedor inmobiliario, ¿quiénes van a desaparecer del juego? El que va a desaparecer realmente es el informador. ¿Sí? Todo lo que sea repetitivo de copiar, pegar, mandar, eso está automatizado. Y ya lo hace hoy Y ya lo hace hoy más eficiente. infinitamente más eficiente y con menos faltas de ortografía que un informador, ¿cierto? Entonces nos quedamos con el vendedor, y el vendedor, entonces dentro de su proceso de venta tiene etapas que son muy operativas, que son de repetir, 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 repetir. Tiene etapas que son de verdad, donde ya se enfrenta al cliente y empieza a prospectar a ese cliente y empieza a recibir información del cliente para ver si califica o no, que para mí es la etapa cuando le contesta el teléfono a uno el cliente. Y la siguiente gran etapa de verdad es ese momento donde ya nos visita el proyecto, ¿sí? Entonces, en esas etapas, en el in-between, que son las operativas, que es contactar al cliente y llamadas, hoy ya estamos, y de hecho hoy tenemos en simultáneo 7 pilotos,
en los distintos países donde ya tenemos al robotito llamador, ¿sí? Pero el robotito llamador, ¿qué pasa? Que todavía no termina de sonar como pues tan natural, pero ya llama, ¿sí? Y dentro de todo es un listo. Entonces ya el robotito prospectador me puede prospectar personas, agendar las citas, automatizar el que se ponga en el calendario del cliente la cita e incluso recordar la cita que uno está teniendo. Pero hasta ahí llega. El que tiene que hacer todo el show adentro del showroom, pues es el vendedor que tiene que terminar de cerrar. Entonces hoy en las pruebas en las que estamos es quién es más eficiente. ¿Quién es más eficiente, el vendedor o la inteligencia artificial? Porque del otro lado yo no puedo perder de vista que todo lo que haga el robotito, yo lo tengo que estar midiendo. Entonces hoy lo que estamos haciendo es teniendo comparativos, pero ¿eficiencia en qué? Uno dice, bueno, el robotito puede llamar 10.000 personas al mismo tiempo. Sí, pero el resultado de esas llamadas no va a ser el mismo que de 100 llamadas que haga el vendedor, ¿sí? Entonces, parte de lo que estamos viendo es quién tiene mejor tasa de conversión en cada una de las etapas del proceso de venta para saber en dónde termina siendo la inteligencia artificial complemento para esa gestión de venta como tal. Entonces, específicamente en la parte de ventas, hoy tenemos al robotito llamando el WhatsApp y para todos los vendedores que usan WhatsApp como el medio principal de la vida y que no se quieren alejar del famoso WhatsApp, pues ya eso está automatizado. Y tenemos ahí robotito que ya manda mensajes de voz, recibe mensajes de voz, que habla francés, inglés, español, portugués y que le puedes poner mucha intención a que te prospecte y agende la cita, que sea muy intenso, que sea informador. Ya está el robotito. ¿Qué pasa? Que entonces ha sido bonito porque nosotros cuando dábamos las capacitaciones en la parte de ventas decíamos, agarren el teléfono y llamen. Un vendedor que sabe llamar es un vendedor que nunca va a pasar hambre. Y no, es que WhatsApp y WhatsApp y WhatsApp. ¿Y cómo le quitamos el WhatsApp al vendedor? Porque por practicidad y comodidad creo que es lo que se terminan metiendo por allá. Y entonces termina, pues ya hoy la inteligencia artificial, si usted se dedica a vender por WhatsApp, en 2 años desapareció. Sí, aprenda a llamar, agarre ese teléfono y es que no me contesta, sí, llamar es muy frustrante. Y esa frustración es realmente el callo que uno tiene que tener como vendedor. Y es parte de ser vendedor. Al final, el, uno ve como los grandes logros que van teniendo pues, los vendedores y, por ejemplo, yo les digo en las capacitaciones, vos ves hoy nuestros números en Kiven. Nosotros hoy trabajamos con más de 60 desarrolladores, trabajamos con más de 350 proyectos inmobiliarios, somos más de 46 personas. Pero hay algo que nadie ve en el proceso para llegar a eso. La cantidad de llamadas, la cantidad de citas, la cantidad de visitas, la cantidad de presentaciones que se hizo, la cantidad de gente que se nos desapareció del mapa. Al final lo que uno ve en la parte de ventas es el resultado final, pero no todo el proceso que uno tuvo que llevar para llegar a esos numeritos tan bonitos que suenan. Entonces la inteligencia artificial viene a eso, a hacernos mucho más eficientes si la sabemos usar. El problema es que todo el mundo habla de la inteligencia artificial, pero nadie la está aplicando realmente. Pues yo quiero ver cómo es que la están aplicando. No es que va a cambiar el mundo, no es que ya lo cambió. Hoy nosotros tenemos inteligencia artificial desde la parte de este tema de gestión a toda la parte de mercadeo. Ahorita los dashboards que nosotros construimos le estamos poniendo una cortina de inteligencia artificial para que ya el dashboard se vuelva un ente de consulta y no un tema de análisis que tenga que estar el gerente aprendiéndose a analizar el dashboard, sino que diga, ve, ¿por qué no se vendió este mes? Tum, 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 que te aparezcan las 6 razones, las tasas de conversión y que también te vaya analizando tendencias. ¿Sí? Si vos te puedes anticipar 15, 20 días a que tu resultado no se va a dar, pues hacer los cambios que tenés que hacer, pero ya te está avisando alguien que no vas a llegar a tu número. Entonces nosotros hoy lo estamos metiendo a nivel de mercadeo, lo estamos metiendo a nivel de gestión comercial y a nivel analítico en la operación de la venta como tal. Creo que esta parte es la que menos he escuchado se está utilizando hoy, ¿no? La parte del análisis y sin restar el valor que creo que puede aportar a un buen proceso de venta o qué decir del mercadeo, el valor que te puede dar para eficientizar el análisis de toda esta data que se genera. Y me parece que Es una locura. mucho más valioso, ¿no? Para poder prevenir y ajustar a tiempo, para poder ir detectando tendencias que luego en el sector inmobiliario no son tan claras, ¿no? O hay tantos factores que juegan, ¿no? Para que un, un, un buen análisis y no solo de tu data, ¿no? Imagínate cruzar la data que estás generando con noticias macro del mundo, con situación política, económica de la región, del país, de la ciudad, ¿no? O sea, es infinito lo que se puede hacer.
¿Cómo ves esta parte? Porque te escucho un poco y me quedo pensando, ¿no? Que por un lado, yo coincido que hacer llamadas son horas en la caja de bateo, ¿no? Hay que estarle dando y dando, es afilar el hacha, no sé, hay muchos términos que usamos luego para creo que referirnos al proceso de entrenamiento que tienes que tener para ser muy bueno en cualquier disciplina, ¿no? Pero si de repente vamos a empezar a tener al robotito, como se refieres, robotito, a hacer las llamadas, ¿no? ¿Qué va a pasar con quizá el vendedor experimentado en algún punto, pues ya pasé este proceso y puedo aprovecharme de esto, ¿no? Pero ¿crees que vamos a seguir teniendo como que el proceso preparativo, de ponte a hacer llamadas aunque está el robotito que puede hacerlas por ti? Me preocupa un poco que con estos robotitos, porque hoy es novedad, hoy son poquitos, hoy tiene un costo que no lo hace tan asequible para todos, pero que en un año va a ser el común denominador, como el WhatsApp, que ya no cuesta, ¿no? Y todo va a tener IA y robots. Entonces, ¿qué va a pasar con la gente de ventas, no? ¿Qué piensas que, eh, que pudiera resultar de estas implementaciones en ese sentido? Yo creo que ahí uno ha como simplificado el tema de lo de las llamadas a esa llamada inicial de prospección, ¿sí? Pero realmente el tema de las llamadas está en todo el proceso de venta. Entonces, una vez vos tenés la visita, viene todo el seguimiento después de las llamadas, que es donde realmente está el arte de la venta, porque vos ya presentaste tu producto, ya tenés acuerdos con el cliente, ya conociste al cliente. Yo que creo que va a pasar, que los equipos de venta se van a ir haciendo cada día más pequeños. Eh, que los equipos de prospección poco a poco se van a ir automatizando. Esos equipos de prospección inicial, en la llamada inicial, creo que cada día se van a ir haciendo más pequeños, pero del otro lado van a haber vendedores mucho más capacitados y los vendedores que están después de esa visita como tal, realmente lo que van a hacer es que van a ser mucho más eficientes y van a cerrar mucho más ventas, ¿sí? Pero entonces al final, ¿qué pasa? Que para cerrar esas ventas tienen que llamar. Eh, yo te digo, yo empecé en un call center. Hoy yo al día haré 42 llamadas al día de llamadas. Y yo me siento una hora y esa hora agarro todas las llamadas de seguimiento de propuestas que mandé, de siguientes reuniones, de cómo ir moviendo la aguja. Y pues nosotros vamos a montar nuestro robotito prospectador para prospectar desarrolladores inmobiliarios para que nos los agenden en la cita. ¿Qué nos va a hacer eso? Que nos va a hacer mucho más eficientes. Entonces yo creo que el vendedor que no sepa llamar o que le tenga miedo a la llamada, eh, pues no va a jugar en este set tan bonito de cerrar ventas, porque al final las ventas se cierran a partir de construir una relación y esa relación se construye utilizando todos los medios que tenemos a nuestra disposición para conversar. Entonces yo sí creo que los equipos de venta cada día se van a ir haciendo más pequeños. La tecnología nos va a ir haciendo mucho más ágiles. Los proyectos inmobiliarios se tienen que ir vendiendo cada día más rápido. Y vos dijiste algo bien bonito ahorita, y es el tema de los datos cruzados con la realidad de cada uno de los países. A nosotros, por ejemplo, nosotros que estamos en Colombia, que cruzó abruptamente a la izquierda, y yo le hacía la broma que a unos desarrolladores en México, que pues yo vengo del futuro, ¿sí? Y de ese futuro, ¿qué empieza a suceder? Fue bien interesante cómo los equipos de las ventas se cayeron. Obviamente hubo componentes políticos importantes, pero lo que nos fuimos a encontrar en las salas de venta era la excusa del vendedor que por el cambio a la izquierda es que se les habían caído las ventas. Pero venga acá, agarremos los números. Pues dejaste de llamar, te tardaste 3, 4 días en contactar a tu cliente. Esto no es un tema de que giraron a la izquierda, es un tema que no estás llamando o que no estás gestionando. Entonces ahí es donde la data empieza a hacer sentido con todo el contexto político que están pasando, por ejemplo, los países. Pero para aterrizar, yo creo que equipos de venta mucho más eficientes, mucho más profesionalizados. Estamos pasando en una época en la que nos compraban, a que nos toca salir a vender. De hecho, Mérida está pasando por un proceso bien interesante, precisamente donde se empieza a llenar de un montón de oferta y hay que salir a competir de lleno para las ventas. Eh, pero eso lo que provoca es que tengamos equipos de venta mucho más profesionales, mucho más estructurados, y el que no se suba a la ola se va a quedar por fuera de esto. Quiero que profundices un poquito en tu lectura de Mérida, un poquito ya en el mercado más regional, no solo Mérida, quizá país, que tienes un poquito también esta mirada, ¿no? Va. Em,
¿cómo, cómo, cómo vamos distinguiendo de alguna manera, ¿no? En qué fase, y regresando al robotito o a la tecnología, ¿no? Porque de alguna manera pienso que hay eh, este vendedor que es muy bueno prospectando, pero no es bueno cerrando, ¿no? Y me imagino que para él, esta lógica que tú y yo estamos compartiendo de que no, el valor agregado está en el cierre, ¿no? Para él podría ser más fácil, oye, implementemos un robotito para el cierre, ¿no? Yo alimento esto y ahí tú tírale. ¿Crees que en algún punto se vaya detonando como esta especialización de los robotitos y que en algún punto inconscientemente pues ya tienes todo el proceso cubierto, ¿no? Sí, En esta necesidad de los prospectadores por tener a un robot cerrador o de los cerradores en tener a alguien prospectando y prospectando para no perder el tiempo o de esta automatización de manejos de objeción, etcétera, etcétera, ¿no? Me quedaba yo pensando si no en algún punto se va a cerrar el círculo solo con tecnología. Y, y no dejo de pensar, y por allá como que lo vi, no sé si en un meme o en algo de esto, como que está el asesor inmobiliario, ¿no? Y creo que usaban el tema de un diseñador, pero típicamente aplica para cualquier profesión. Está el asesor inmobiliario preocupado, ¿no? Porque ChatGPT o IA va a reemplazar su asesoría, ¿no? Y caen en cuenta que para que ChatGPT o la IA, eh, la que fuera, la versión que fuera, pueda generar este contenido, necesita un prompt, claro. ¿no? Y ese prompt lo tiene que hacer un asesor inmobiliario, ¿no? Entonces, un poquito doy este comentario porque creo que el contexto desde el que viene mi pregunta es, me parece demasiado dramático plantear que va a desaparecer una profesión, ¿no? Se va a reducir Sí, y va, como bien mencionaste ya, va a ser una selección natural como muchas cosas más de la vida, ¿no? Y sobrevivirán los más fuertes, los más capaces, los que mejores prompts puedan hacer probablemente, ¿no? Entonces, no sé cómo ves esta parte donde crees que se llega a cerrar el círculo en algún sentido. yo creo que ahí, yo creo que lo dijiste de una forma correcta, hay que dejar de dramatizar tanto la venida de la tecnología, porque es como estarnos asustando con el petate del muerto, ahí viene, te van a quitar el trabajo. Dentro de todo esto, yo creo que es más un llamado a busquen profesionalizarse y quítense la pereza mental de realmente tener que salir a trabajar y muévase, ¿sí? Porque ahí viene algo que lo va a venir a hacer más eficiente y quítese la pereza mental de meterse a jugar. ¿Qué sucede? Hay una parte de la venta donde está todo el proceso de venta, pero hay algo que no termina realmente y que no depende realmente de la tecnología, sino de los mismos gobiernos, y es toda la tramitología final de la venta como tal, que es muy compleja en casi todos los países de América Latina, que es el cierre del negocio. Que necesitas un abogado, un notario, un no sé qué, el registro, ese montón de tramitología implica un tema de gestión. Ese tema de gestión implica la asesoría del o del vendedor inmobiliario, explicarle al cliente cómo funciona ese paso a paso e ir guiando al cliente en ese paso a paso del trámite final ya para terminar de cerrar un negocio. Entonces yo creo que hay, eh, al final la transacción inmobiliaria termina siendo una transacción de mucha confianza porque es la compra más importante de una persona. Y en esa compra más importante de una persona, uno necesita del otro lado a una persona que le cuente cómo es que funciona. Entonces, yo te digo, por los próximos 10 15 años, la transacción inmobiliaria puede ser que haya modelos de crowdfunding o temas para temas de inversionistas, que eso sea mucho más fácil uno meterse a la computadora y comprar acciones de De una algún propiedad. proyecto o alguna propiedad. Pero te digo, en el mercado natural de vivienda estamos muy deseducados. De hecho, la gente ni siquiera sabe eh, cuánto ni cómo puede acceder a comprar realmente una vivienda, un subsidio. La gente no sabe ni qué es un subsidio, ni qué subsidios existen. Yo creo que ese mercado que no está educado, más en Latinoamérica, que es este mercado emergente, que viene, que no es clase media todavía, pero que va precisamente, que es la gran pues, base de la pirámide que uno le dice, que Ujú. realmente no termina siendo una pirámide, sino que poco a Se poco va a va hacer. creciendo y dejan de estar en la pobreza extrema y pasan a estar en un tema ya de que tienen poder adquisitivo. Son personas que se tienen que ir educando en el tiempo. Y esa educación, eh,
Obviamente la tecnología va a facilitar muchas cosas, la gente va a tener mucho más poder de decisión, pero toda esa tramitología final de cierre, pues para mí los próximos 10, 15 años va a tener que haber una persona que guíe ese proceso y que genere la suficiente confianza para cerrar una transacción inmobiliaria. Es correcto, pienso que generacionalmente todavía nos faltan varios años para llegar a estas generaciones que se sientan más cómodos en llevar todo el proceso con una máquina que, que tener algo de contacto humano, ¿no? Y sabes que igual me quedaba yo pensando, Juanpa, que al final en estas conversaciones típicamente está más este enfoque de capacidades, eficiencia, tiempo de respuesta, conocimiento y tal, y hemos dejado un poco de lado el enfoque de lo ecológico, que atado a lo económico, porque no estoy seguro si es verdad. Tenía yo la conversación el otro día y decía: "Oye, en algún punto también cuestiono si este comentario que se está, pues, lo estoy viendo cada vez de manera más repetitiva, no tiene que ver con algún tema conspiranoide de así para frenar un poco, para". Y el comentario tiene que ver con lo costoso que es una consulta, ¿no? O el consumo de inteligencia artificial por lo típico, ¿no? Lo que consume de agua, porque hay que enfriar los servidores constantemente y entonces, ¿no? Y más allá de que sea verdad o no, porque creo que hay muchas cosas que tanto hacen sentido como me parece que no harían tanto sentido si no tenía que tener un costo mucho más alto el que hoy tiene para el mercado, etcétera. Eventualmente va a haber un costo, ¿no? Lo he escuchado para la minería de criptos, etcétera, ¿no? Lo escucho ahora para el tema esto de los grandes servidores para inteligencia artificial. Y en algún punto me parece que sí, conforme vaya desarrollándose esto, va a llegar un momento donde va a ser más barato la mano de obra humana que el consumo de la tecnología, ¿no? Sí. Porque la tecnología crece en todo. O sea, no solo estamos hablando de implementación de tecnología para un proceso de venta, CRM, celulares, relojes, satélite, televisión, ¿no? Consumo de autos al rato, todo, todo, todo. Entonces, siento que al rato vamos a tener que ir racionando un poco este uso de la tecnología. Probablemente se irán desarrollando tecnologías más eficientes también, ¿no? Pero creo que es otra cosa que me gustaría plantearte, a ver qué piensas, como una reflexión que surge de este momento de nuestra conversación. Y no sé, me gustaría escucharte, a ver qué piensas del tema puntual de la ecología con respecto a esto. Yo creo que al final nosotros siempre le vamos a encontrar la solución a cómo hacer más eficientes las cosas. Cada día, pues, viste el tema Cuba ahorita, no tengo claro el nombre de las empresas, se me fueron los nombres, pero lo que pasó con la empresa en Estados Unidos que estaba liderando todo el tema de inteligencia artificial, que entonces resulta que, perdón, que le vendía los chips a las empresas que estaban trabajando todo el tema de inteligencia artificial, que resulta que una empresa en China viene y pues sacaron un chip mucho más barato, mucho más eficiente y ¡puc! La mayor pérdida en la historia de una empresa Más rápido. de tecnología en Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasa? Que todo el tiempo esto se va a ir haciendo más eficiente. Y yo creo que hay algo que vos que tocaste ahorita y estamos como en este corre-corre de que nos está persiguiendo la tecnología, pero nosotros no podemos perder de vista que tenemos que salir a humanizar la experiencia de compra del cliente, humanizar muchas cosas que al final la tecnología va a estar ahí, cada día se va a hacer más eficiente. Hoy ecológicamente tendrá un impacto grandísimo, mañana eso va a tender a bajar. Se vienen un montón de cambios políticos también en toda la parte ecológica y de toda la implementación de tecnología. Y al final, ¿qué empieza a suceder? Que yo creo que le vamos a encontrar la forma en la que la tecnología nos haga mucho más eficientes, precisamente para cuidar esa ecología de la que tanto se habla en el proceso de tecnología. Eh, Sin duda, creo que también estamos a esta velocidad, dejando de ver muchas cosas o de analizarlas, ¿no? Porque de repente las puedes hasta mirar, pero no necesariamente profundizar, porque como dices, el corre y corre, ¿no? Ahí viene, y si no te mueves, y si no nos subimos a la ola, ¿no? Que es una realidad. Pues sí, Y te subes a la ola, pero te subes a la ola con qué cantidad de información para hacerlo, ¿no? Y creo que también
no puedes dejar de subirte a la ola, pero tienes que entender, medir un poco esta incertidumbre que se vuelve un riesgo, ¿no? Juanpa, me gustaría ir de alguna forma ya terminando para no abusar tanto de tu tiempo. Em, ¿Qué piensas del mercado inmobiliario en Mérida? Me gustaría plantearte la pregunta desde, desde una óptica comparativa, en primer lugar, quizá con el resto del país, y en segundo lugar, con una posible comparativa de tus experiencias en por lo menos estos otros 6 países en los que tienen presencia. No sé si me puedes dar algún comentario con respecto a eso. Sí, ve, yo creo que Mérida está pasando hoy por un momento bien interesante, pues es la ciudad más segura de México, obviamente pone una estrella realmente en la frente de Mérida como tal, con Liz, mi socia, que ha sido la que nos ha traído acá a Mérida y a descubrir precisamente ese paraíso que ustedes tienen por acá, que yo hago mucho el símil de Mérida con, por ejemplo, Guatemala hace 10 15 años, que vos sacabas un producto y ese producto te lo quitaban de las manos. Y habían 10 si mucho 15 desarrolladores inmobiliarios, que cada desarrollador estaba cada quien en su lugar y pues el producto que sacaba se vendía, ponían una valla y eso se, ¿qué empezó a suceder? Que entonces la gente se dio cuenta que entrar a jugar al mercado inmobiliario y a desarrollar proyectos inmobiliarios, pues no era tan difícil como nos habían contado. Y entonces hoy tenés en Guatemala que tenés 60 70 desarrolladores inmobiliarios que están metiéndole con todo y es un mercado muy competitivo. Eh, y yo creo que Mérida también viene con un mundo de proyectos. La oferta que se está generando es impresionante y el crecimiento que está teniendo con todo lo que se viene para Mérida es impresionante. Y eso, pasándolo a la parte de ventas, yo creo que va a requerir de empresas muy profesionalizadas realmente en la forma en la que comercializan propiedades y proyectos inmobiliarios. Porque Mérida va a entrar en un mercado ya hoy es muy competido, muy, muy competido. Y entre todo eso, pues las empresas que van a lograr realmente mantenerse en el tiempo son las que lograron profesionalizarse y se metieron a todo este tema de tecnología que estábamos hablando ahora. Em, pero Mérida realmente está abriendo una brecha bien interesante en México y para nosotros está siendo bien interesante entrar en esa transformación de profesionalidad. Está como muy ávido y como muy necesitado de información, de cómo por dónde más nos vamos moviendo. Y me parece impresionante lo que han logrado en estos meses. Comparándolo con los otros países, yo creo que Mérida, por ejemplo, Guatemala, eso pasó hace, te diría, hace 10 15 años, desde cuánto se volvió. Y hoy en Guatemala el mercado está extremadamente competitivo. Y por eso es que a nosotros nos va también en Guatemala, porque al final ventas hay, pero van a ser de las que realmente sepa competir. Te vas a El Salvador, por ejemplo, en El Salvador está pasando, imagínate un Mérida hace 3 añitos, 4 añitos que vos sacabas proyecto, ponías una valla, un espectacular y eso prácticamente se te vendía solo. El Salvador está creciendo impresionante y va a llegar a topar y son las regulaciones normales de un mercado competitivo. Igual Costa Rica, igual Medellín ya no hay para dónde crecer, entonces todo lo que está creciendo son todas las zonas alrededor. Pero por ejemplo, Colombia, para mí, a nivel de velocidad del mercado inmobiliario, si nos lleva años luz de distancia porque ya encontraron la fórmula de el desarrollo inmobiliario eficiente que permita, eh, con todo el aparato también estatal, maximizar el acceso a la vivienda en el país. Entonces, ¿qué pasa? Que a nivel de regulaciones, creo que Latinoamérica poco a poco se va a ir poniendo al día. A nivel del mercado inmobiliario en Mérida, estamos ya entrando en un ambiente muy competitivo, donde la profesionalización va a ser la base realmente de los que van a subsistir en ese mercado, donde los desarrolladores cada día más quieren tener como más control de dónde es que está su plata y empresas pues como la tuya, que está profesionalizándose todo el tiempo y que realmente se entregan a esos proyectos inmobiliarios y que se meten de cabeza a los proyectos inmobiliarios, son empresas que se van a volver trascendentales en todo este crecimiento que se va a tener. Que creo yo para los equipos de venta o los vendedores que aparecen, que ahora soy vendedor inmobiliario, pero mañana ya no, pero todos ellos van a tender a como manosear mucho el mercado, pero realmente las empresas como la tuya que se profesionalizan y que se
especializan son las que van a terminar subsistiendo y ganándose un mercado muy lindo que está muy competido en Mérida. Te agradezco el comentario. Realmente esa es la visión que hemos tenido, ¿no? Y quizá te lo he medio compartido de alguna manera. Eh, Creo que estamos en ese contexto hoy, ¿no? Donde ya la competencia es muchísima, ya no está dando para que todo se venda en tiempos que esperan vender, ¿no? En tiempos que esperamos vender. Y creo que viene una temporada interesante para este 2025, a ver cómo va a ir aterrizándose todo esto. Me dejas con esta pregunta también antes de hacerte la última pregunta, Juanpa. ¿Cómo me comentas de este contexto de Colombia, ¿no? ¿Cómo encuentran un producto asequible para vivienda y cómo Guatemala y cómo El Salvador? Me imagino que tus líderes, tus socios, como tienes a Liz por acá, te dan mucha de esta información y contexto, pero ¿tienes algún tipo de estrategia, metodología para obtener información del mercado? Porque es uno de los retos. Yo muchas veces me he negado a entrar a otros estados de México por no tener esa sensibilidad del mercado que tengo del mercado en Yucatán, que creo que me permite de alguna manera ser eficiente en mis estrategias, en mi asesoría y tal, ¿no? Entonces, me llamó mucho la atención cómo me pudiste, por lo menos mencionar 3, 4 países, ¿no? Donde pareciera que tienes un contexto claro. No sé si de eso hay algún comentario que se desprenda. Y mira, nosotros tratamos mucho, antes de meternos a los mercados regularmente, por ejemplo, ahorita tengo una invitación para irme a República Dominicana a hacer una charla y una capacitación. Es cuando uno llega y uno empieza a percibir, uno empieza a ver en las vallas, los espectaculares, empieza a ver las redes sociales, se mete, uno empieza realmente a investigar los tamaños de mercados que va teniendo los distintos países y qué ciudades están en crecimiento y qué ciudades no están en crecimiento, ¿sí? Y entonces a partir de eso, parte también clave de nuestro proceso es la relación que vamos teniendo con las distintas cámaras empresariales. Eh, Tenemos la bendición en Kiven que las country managers y las socias que han ido entrando y los socios que han ido entrando han sido personas que conocen la industria, que entienden la industria y que saben como por dónde irse moviendo. Eh, Específicamente en Panamá y en Colombia, el tema de la información del mercado es muy transparente. Entonces todo el mundo tiene a final de mes su estadística de cuánto vendió cada quien y eso se vuelve un juego de egos entre desarrolladores, pero es muy transparente qué es lo que se está moviendo. En Guatemala no hay tanta, pero por ejemplo ya empezás a medir licencias de construcción, que es información que está ahí. Claro. Empezás a relacionarte con las distintas cámaras y te das cuenta que de una presentación de hace 2 años que te llegaban 10 personas, ahora resulta que llegan 150. Algo está pasando por ahí. Entonces, vamos como midiendo los mercados y los termómetros y algo muy lindo que nos ha pasado es que creo que le encontramos la fórmula de ir entrando a los distintos mercados, desde la forma en la que nos relacionamos, con quienes nos relacionamos y la información que tenemos. Al final, el mercado inmobiliario es muy noble y funciona con distintos nombres y apellidos, pero funciona exactamente igual en México que en Chile. Nosotros ya tenemos clientes en Chile, en Bolivia, y el proceso de venta y los errores que cometen los vendedores terminan siendo exactamente los mismos. Entonces, al final es ir tocando base, es ir pues dando precisamente estas charlas tipo la que voy a República Dominicana, percibir mucho qué es lo que está pasando allá y sobre eso entonces ya hacer 2, 3 sentaditas para ver si vale la pena abrir la ciudad, pero sí tratamos de recabar muchísima información. Ahorita nosotros, para establecer las metas de este año, lo que hicimos, y lo hizo el gerente comercial de Kiven, fue sacar más o menos cuántos proyectos inmobiliarios, cuántos desarrolladores inmobiliarios, y ponerle un porcentaje de qué pedazo del mercado nosotros vamos a realmente querer estar trabajando. Y eso nos ha dado mucha información para sabernos por dónde movernos. Buenísimo, Juanpa. Pues ahora sí, la última pregunta. De alguna manera, creo que igual te lo he compartido, la misión como empresa de Mayaquín es generar riqueza para todas y para todos, ¿no? Y me gusta hacer esta pregunta a los invitados desde esta óptica de ayudar a la gente a generar riqueza y usemos esta palabra de riqueza como en el sentido más amplio posible. Un consejo, una recomendación, alguna información que te parece que pueda tener este impacto en la gente para que terminemos con eso. Yo creo que al final, eh,
encuentren realmente algo que los haga felices y que se alinee al propósito de lo que ustedes tienen como personas. Mucho de lo que nos hemos encontrado son vendedores que cayeron en la parte de ventas, pero que no entienden por qué es que están ahí. Y que se autopregunten, que se pregunten ustedes mismos, ve, ¿somos vendedores o no somos vendedores? ¿Me gusta lo que estoy haciendo? ¿No me gusta lo que estoy haciendo? Que tomen en cuenta que el tiempo es un recurso limitado y finito. Y cada día que hacemos cosas y estamos en cosas que no nos gustan y que no llenan realmente ese propósito, son días que estamos perdiendo de vida. Y eso yo creo que y la coherencia, ser coherente en lo que uno dice y hace y realmente encontrar qué es eso que realmente nos apasiona para sobre eso meterse de cabeza a, a sentirse precisamente pleno en ese proceso de crecimiento. Muchísimas gracias, Juanpa. ¿Dónde te puede encontrar la gente? En redes principalmente. Nos pueden encontrar en mi LinkedIn como Juan Pablo Palmieri, en Instagram como Juan Pablo Palmieri o también como Kiven Ventas Inmobiliarias. Ahí estamos subiendo todo el tiempo consejos para la parte de ventas. Estamos anunciando también eventos que vamos teniendo en las distintas ciudades y ahí nos pueden encontrar. Ahí estamos a una llamada de distancia. Súper, pues muchísimas gracias, muchas gracias a la gente que pues nos sigue, consume este contenido que hacemos con muchísimo cariño y con esa intención también de generar riqueza a través de este contenido. No se olviden que estamos también en Instagram, en YouTube o en Spotify, no sé dónde estén escuchando esto. Y la empresa también en Instagram, mayaquininmobiliaria.mx, mayaquinmasterbroker.mx. Juanpa, te agradezco muchísimo. Me da un verdadero gusto platicar contigo. Cada vez que he tenido oportunidad de hacerlo, lo disfruto muchísimo y pues me da mucho gusto que estés teniendo este nivel de éxito y espero que siga así, que 2025 sea un gran año para Kiven y para ustedes. No, muchas gracias a vos por la invitación, por estos espacios. Háganos más seguido porque aportan, creo que muchísimo valor a la industria y a un público que está muy necesitado también de información. Así que muchas gracias por darnos este espacio. Listo, vámonos. Gracias.